Día Mundial del Preservativo. Exacto. Entre tantos números preocupantes, esto que solo el 17% de los adolescentes lo usan siempre, podemos hablar de un montón de cuestiones más y al correr del tiempo y según los oyentes nuestros, cómo lo vivíamos algunos, por qué lo usábamos antes, cuál es la necesidad, cuál es la idea. Me imagino igual siempre el tema de la salud, ¿no? La tengo a la doctora Laura Trosch, Laura de Solplay, el Negro Velázquez, saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buen día para todos. Buen día. Vos sabés que es un tema de siempre, digo, cuando veo números o recordaba preguntas que hacen lo que hacíamos nosotros cuando éramos más pibes o lo que hacen los pibes ahora, la verdad digo, no lo puedo creer. El dato de que tan solo el 17% de los adolescentes lo usen siempre es como mínimo alarmante, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Y estamos viendo las consecuencias de eso, claramente. Adolescentes y adultos. Ujú. Porque pareciera que también está muy ligado a la prevención de embarazos. Claro. Y por lo tanto los adultos creen que ya no lo tienen que usar. Y bueno, estamos justamente viendo las consecuencias de esta conducta, ¿no? Y contame, a ver, pasame a número o a situaciones más directas, como decimos, vemos lo que genera esta conducta, digo, irresponsable, no usar preservativo, sobre todo también en aquellos grandes, como dijiste, lo ligábamos en muchas, no sé, veníamos de época que lo ligábamos al embarazo únicamente como problema. Y después, bueno, con el tiempo fuimos viendo que era el menor de los problemas, ¿no? Porque las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera, y vos me lo dijiste 2 veces, empezamos a ver, se está viendo cada vez más esta conducta de que también los mayores no lo usen. ¿Cuáles son esos valores que a ustedes los alarman? Bueno, claramente la consecuencia es un rebrote muy importante de todas las enfermedades de transmisión sexual. No solo las temidas, y cuando hablo de temidas me refiero al VIH, que ya es una enfermedad hoy por hoy sin cura, tratable pero sin cura, y a la que todo el mundo tiene miedo, sino también a las otras enfermedades de transmisión sexual, la sífilis a la cabeza de todo esto, que es la enfermedad hoy más prevalente dentro de los jóvenes y adultos, ¿no? Y claramente se debe a esto, al relajamiento en el uso del preservativo. Es como que se les perdió un poco el miedo. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la no conciencia de riesgo, digamos. Yo a veces lo comparo con cuestiones justamente de conciencia de riesgo en otras situaciones. Por ejemplo, hoy todo el mundo sabe que no puede salir de noche en una calle oscura con el celular, con dinero en la cartera, Claro. con joyas, ni hablar de salir con una cadenita de oro, con anillos y con cosas potencialmente robables. Esto ha cambiado nuestra conducta a la hora de salir y las precauciones que tenemos en la calle, ¿no? Un poco porque amigos, vecinos y conocidos nos dicen que pasaron por una situación de robo y por lo tanto eso nos entra, y por otro lado porque uno prende la tele o pone la radio y permanentemente estamos escuchando esto. Eso hace que la gente cambie su conducta y por lo tanto salga a la calle con todas esas precauciones. Vos sabés, Bueno, Laura, que lo que me contás... no está pasando, no está pasando con las enfermedades de transmisión sexual, claro. No pasa porque no se habla de esto, porque el que lo sufrió no lo comenta. Claro. Solamente hipotéticamente a un íntimo amigo, pero si no, no lo dice y por lo tanto no está compartiendo ese riesgo como para que otro tome la precaución. Y en los medios, lamentablemente, y en políticas de salud tampoco es un tema que hoy ocupe estado informativo y por lo tanto las personas no toman conciencia de riesgo y por lo tanto no se cuidan porque creen que esto no está pasando y claramente sucede. Y cuando se enteran, cuando les pasa, solamente cuando les pasa, y ahí cuando empiezan... les pasan y se entera el círculo íntimo. Vos sabés que lo que me hablás lo vimos mucho con las campañas, obviamente, en el caso COVID, digo, la gente no te da bolilla hasta que vos le decías 11.000 muertos, 50.000 muertos. Digo, la gente no le preocupaba el hecho en sí, sino la cantidad de muertos. Y hemos hablado muchas veces de algo que vos vas a recordar. Había algunas que la verdad daban un miedo.
que te querías cuidar todo el tiempo, cuando había una campaña muy conocida, decía, primero le tocó a los drogadictos, se llevaron los hemofílicos, ahora te toca a vos, y una puerta golpeando, campañas del Sí, sí, HIV, que eran sí, muy duras, sí, y sí, obviamente sí. uno en aquel momento que quería poner preservativo a todo, y eso es verdad que no está pasando. Tal cual. Bueno, creo que no tenemos que llegar a una campaña así del miedo, pero sí, sí de poder hablarlo abiertamente. Lamentablemente la sexualidad es algo de lo cual se habla mucho en términos de entretenimiento y empeños y demás, pero no puntualmente de estas situaciones. Ujú. Y menos cuando nos pasa, porque no lo queremos compartir, porque es una mala palabra y porque es una mucha vergüenza, y bueno, por lo tanto, de lo malo no se habla, o sea, se habla de lo lindo. Claro. Laura, ¿recomiendan Eh, ustedes cuando hablan con una mamá, con un papá, que tengan charlas? Porque era tabú, una escuela era imposible, inclusive en muchos casos ni te dejaban hablarlo, al tema de transmisión sexual, hablar de sexo. Hoy me parece, digo, en las familias como que el tema ya es más canchero, pero vos me dijiste, claro, nena, nene, no lleves el celular en la mano mientras caminas, lo decimos todos los días. Ahora, cuídate si vas a tener relaciones sexuales, me parece que nos da cosa hablar con nuestro hijo de esto, cuídate de esta manera o aquella. ¿Recomiendan ustedes ese tipo de charlas o qué se puede hacer con un hijo, una hija en una edad que ya empiezan a tener relaciones? sí, 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 por supuesto, yo claramente lo recomendamos, claramente lo hablamos cada vez que hablamos con cualquier paciente de cualquier edad, no solamente adolescentes, ya te digo. Eh, y creo que se habla mucho, pero a veces las personas tienen la teoría, pero si no creen realmente que están expuestos a riesgo, eligen cuándo usarlo. Entonces, lo Claro. uso cuando dudo de esta persona, cuando creo que, bueno, eh, seguimos escuchando personas que dicen, no, yo no lo usé con esta persona porque era una chica que conozco hace mucho tiempo, o un Claro. chico que conozco hace mucho tiempo. Entonces, hasta términos tremendos como, no, porque es limpita, Claro, es cosas limpita, tremendas, claro, como limpita. si uno, como si Claro, uno tuviera que limpita. usar el preservativo en situaciones muy turbias. Y en realidad esto tiene que ser como el cinturón de seguridad en el auto, digamos, Ujú. debería ser de uso cotidiano, debería ser una conducta, un hábito a la hora del sexo, muy cotidiano, muy relajado, no en este caso lo uso, en este caso no lo uso, lo debería usar siempre. Y saqué, sí. Insisto en esto de los adultos, porque esto de, bueno, a determinada edad ya no puedo quedar embarazada porque ya no, pero ya estoy menopáusica, o tengo una historia con un hombre grande, y también el relajamiento del uso del preservativo en adultos hace que hoy estemos detectando, por ejemplo, con VIH, mujeres de 62 años, de 65 Ajá. años, que muchas veces llegan muy tarde al diagnóstico, porque recordemos que es una enfermedad asintomática durante muchos años, y como son personas grandes también, de parte de los profesionales hay una baja alerta a pedir el VIH en una persona adulta, porque también creen que no es. Entonces, muchas veces llegamos a diagnósticos tardíos, porque no se sospechó, porque se sigue pensando en el sexo en edades jóvenes, Claro. y esto no es así. Hoy sabemos que los adultos mayores han prolongado el tiempo de su sexualidad mm, por diferentes motivos, más allá del advenimiento de la famosa píldora que prolonga las relaciones sexuales también a esa edad, ¿no? Ujú. Y aparte, bueno, contar, digo, hay un montón que no son de la gravedad por ahí del HIV, pero hay un montón de otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Pienso en la gonorrea, los herpes, la gente dice me pasa esto o Sí, aquello. sí, Digo, son gran sí, cantidad, digo, sí. variables, ¿no? Sí, 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 sífilis, gonorrea, herpes, clamidia, que muchas veces en chicas jóvenes traen consecuencias luego para la fertilidad, y tienen consecuencias a largo plazo, más allá de que haciendo un tratamiento correcto son enfermedades fácilmente curables, pero bueno, a veces tienen esas consecuencias
a posteriori, ¿no? Así que no son un tema menor, claramente. ¿Hay algún, digo, el estudio es contundente, ¿viste? El 14%, solo el 14% lo utiliza, como modo, modo obligado en su vida. Después hay un 65% que admite que lo usa solo a veces. En esto me dijiste vos, no, con aquella no, porque era limpita. No, a él la conozco de toda la vida, lo usé de aquel lado, lo usé con aquel otro. Hay la explicación que dan es esa. O esto de, lo usé en el primero, como me dice alguno, lo usé en el primero y en el segundo no lo usé. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que te cuentan? ¿Qué es lo que cuentan los jóvenes o las personas, ya no jóvenes, porque es un problema también, como decir, de edades más avanzada, de por qué la decisión de no usarlo? Porque creen que a partir de que se establece una relación, un conocimiento de la pareja, ya no es necesario. En realidad, no sería necesario si establecen una relación prolongada, donde se hicieron un chequeo juntos. Siempre recomendamos a las parejitas de jóvenes que cuando van a iniciar las relaciones sexuales, una nueva pareja, se testee la pareja y se hagan un chequeo y una consulta de asesoramiento al respecto, y a veces las tenemos, pero son por supuesto las menos, ¿no? Te lo voy a decir a vos como profesional, y vos sabés que me llama la atención, y bueno, así estamos, ¿no? Cari, que por la foto tiene una hija jovencita también. Pregunta, ¿es un tema para tratar un feriado a mediodía? Yo digo que es un tema para tratar siempre, todos los días, y que las escuelas con dignidad tendrían que tocarlo mucho más arriba, ¿no te parece? Sí, claramente. Esto debería ser política del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud también continua. No solamente el 1 de diciembre para el Día Mundial del VIH o para este tipo de... O sea, es un poco claramente cortamambo, entre comillas, que se estableció el día anterior al Día de los Enamorados, pero es estratégico justamente para replantearse esto, ¿no? No tiene nada que ver con una mirada negativa. Estamos hablando de que cada uno ejerza su sexualidad como quiera hacerla, pero responsablemente para con uno mismo y por supuesto para con los demás. Vos sabés que una oyente, bueno, la frase que tiraste, los dos deberían hacerse chequeos. Ambos sexos, por ahí está más vinculado a la mujer y el ginecólogo. Anda a ver cómo está, la mujer y el ginecólogo. El hombre ¿cómo lo aborda? ¿Qué tipo de chequeo se le recomienda a un hombre? El de la mujer, ¿verdad? Más conocido. Digo, van al ginecólogo más habitualmente, están con ese tema en contacto. Nosotros, ¿cómo la dejamos pasar? ¿Qué nos recomendás a los hombres? Y los hombres también deberían hacerse algún chequeo, no especialmente un chequeo relacionado con la sexualidad, sino algún chequeo general. Es muy difícil, de hecho es muy difícil, por ejemplo, para el control de un embarazo, lo vemos en este ejemplo. Todos sabemos que las embarazadas se controlan regularmente, de hecho por trimestre se deben hacer enfermedades de transmisión sexual, justamente porque son enfermedades transmisibles al bebé, y siempre se recomienda, y desde hace unos años es obligatorio al menos proponerlo, que la pareja de la embarazada también se haga los mismos controles que la embarazada, porque también si el varón es el que tiene algún tipo de infección, en algún momento se la va a pasar a la mamá y por lo tanto se perpetúa esa cadena de transmisión. Y cuesta muchísimo, durante el embarazo, donde claramente esa pareja está sensibilizada, cuesta muchísimo que el varón vaya a los controles, así que imagínate fuera de todo ese contexto cómo cuesta que los varones se acerquen a los consultorios. Generalmente lo hacen cuando tienen algún síntoma o cuando están asustados, pero es muy difícil que un varón asista a los chequeos rutinarios. Seguro. Y las consultas estas que te sorprenden, como yo me sorprendo con alguien que pregunte, para mí ya llegamos a esto de sorprender que alguien pregunte si son temas para tocar en un medio, cosa me parece que tendría que tener mucho más espacio. Es más, arrancamos con Laura y Laura nos contaba, todos hablan de robo, hablan de asesinato y nos sorprendemos por hablar de sexo, una cosa increíble, y que nos lleva a los resultados que tenemos. Pero
te consulto esto, esas consultas que vos decís, me llama la atención, pero me consultan esto, me llama la atención, pero hay gente que tiene estas dudas con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, al sexo. ¿Cuáles son algunas de ellas que son más habituales de los que creemos y que son raras que todavía sigan existiendo? Y a mí me sorprende, por ejemplo, hacer una primera entrevista de un paciente que viene con resultados de VIH y que me diga, pero ¿cómo? ¿Esto no había pasado? ¿No es que no había más? ¿No es que esto ya fue? Y me sigue pasando que personas llegan a la consulta con semejante diagnóstico creyendo que es una epidemia que estuvo y que no está más. Claro. Y claramente no lo es. Lo que pasa es que, bueno, si no se habla de esto, yo siempre digo que el silencio es el cómplice perfecto para este tipo de enfermedades. Porque el silencio genera desinformación, claramente, y discriminación, sin dudas, porque al haber poca gente que se atreve a hablar o a decirlo, cuando aparece un caso conocido, genera mucho ruido. Y si todos supiéramos, todas las personas que tienen este tipo de enfermedades, y fuera público, por supuesto que no lo debe ser, no estoy diciendo que debe serlo, lo veríamos con mucha más naturalidad, justamente porque claramente nos daríamos cuenta de la cantidad que hay, ¿no? Laura, un poco me lo responde a esto que te iba a preguntar, esto de a mayor nivel de ignorancia, mayor el riesgo y seguramente muchos por no conocer se sorprenden con, no hablemos solo de las enfermedades más drásticas que hemos hablado, pero un montón de enfermedades que pasan, digo, como casi en todos lados, ¿no? La ignorancia nos complica. La ignorancia nos complica cuando no sabemos nada, como esto que te decía, pero también hay grupos de personas que están sobreinformadas, que son personas con mucha información, que también le han perdido el miedo porque saben que muchas de estas enfermedades son tratables y curables. Claro. Y la más temida, que es VIH-Sida, hoy es una enfermedad también 100% tratable, no es curable al momento, pero es 100% tratable, que pasó a ser una enfermedad crónica donde ya no hay grandes misterios sobre su tratamiento, los tratamientos están simplificados y demás, y también esas personas que están muy informadas al respecto de esto también le han perdido el miedo. Entonces dicen, bueno, pero si ya hay un tratamiento y las personas viven bien, con una buena calidad de vida, bueno, también prefiero relajar medidas de prevención y bueno, si llega. Claro, eso también lo estamos viendo. Así que la desinformación completa o la sobreinformación con relajamiento son los dos extremos que hoy estamos viendo y que atentan para que, bueno, hoy sigamos a esta altura del milenio con toda esta situación. O sea, el conocer también con, entre comillas, la posibilidad de solución o el tratamiento también lo lleva a relajarse. Tal cual. Laura, un placer hablar con vos, digo, de verdad, tenés toda la razón del mundo, teníamos que hablar más de estos temas. Nadie que le agarre una enfermedad de transmisión sexual sale a contarlo, y sí sale a contarlo si le roban, sí sale a contarlo y va y denuncia si le sacan el teléfono celular, va y denuncia si hay una pelea callejera, que al otro día le pasa un golpe, pero nadie en un encuentro sexual que le genera una enfermedad por tal motivo, después sale a contarlo, vociferarlo, nadie lo pone en su cuenta de Instagram, nadie sale a buscar el culpable, así que bueno, parece por como... lo tanto, de lo que no se habla, no pasa. No pasa, y lamentablemente sí pasa. Gracias por tu tiempo, muy valioso. Exacto. Por cierto. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para toda la mesa.